Saludan. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas tardes, Jorge. Muy bien. Bueno, doctora, usted es integrante del Proyecto País. ¿Qué es el Proyecto País? Bueno, el Proyecto País es un proyecto de investigación que se generó el año pasado, digamos, cuando ya estaba presente, digamos, que iba a ingresar el coronavirus a nuestro país y de hecho se está expandiendo a nivel mundial. El Ministerio de Ciencia sacó una convocatoria para que distintos investigadores de distintas ramas nos focalicemos en estudiar distintos aspectos del coronavirus. Nosotros en particular nos nucleamos con un grupo de investigadores de todo el país. Esto está coordinado por la doctora Mariana Viegas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, y básicamente lo que tenemos es un objetivo general que tiene que ver con rastrear la huella genética que tiene el coronavirus en nuestro país. Entonces estudiamos, necesitamos conocer cómo es el genoma, que es este material que guarda la información del virus, de distintas muestras a lo largo de todo el país, y eso lo venimos haciendo desde el año pasado, como para conocer la trayectoria evolutiva, ¿no? Cómo digamos, los virus cuando se multiplican incorporan cambios, y esos cambios pueden ir trazando una historia. Nosotros, ese era el objetivo principal del proyecto. Cuando emergen estas variantes de preocupación a finales del año pasado, nos focalizamos un poco más en hacer esto, pero un poco más en forma dinámica, es decir, semana a semana, para poder estudiar qué pasaba con esas variantes cuando ingresaran a nuestro país y cómo van cambiando semana a semana. Así que, de alguna manera, modificamos un poco el rumbo de nuestro trabajo, pero bueno, básicamente es eso, es tomar muestras a lo largo de todo el país, estudiar cómo es genéticamente el virus de cada región, compararlo con lo que ocurre en otros países y estudiar de dónde pudo haber venido y cómo se está transmitiendo, desde siempre mirando desde la huella genética del virus. ¿De qué manera se puede generar una distinción de alguien que haya sido contagiado en el norte, en el centro o en el sur del país? ¿Algo tiene que Bueno, ver la ubicación geográfica, doctora? claro, porque en realidad lo que ocurre es que los virus ingresan a una región y comienzan a transmitirse en general en personas que están en esa misma región, ¿no? Existe este patrón. Y los virus, cuando van transmitiéndose entre las personas, van guardando esa información en el genoma, porque ocurren cambios que ocurren de forma azarosa a lo largo digamos, las 30.000 letras que guardan, digamos, donde está contenida la información de cómo es ese virus. Y esos cambios se producen en alguna de esas 30.000 letras, pero cuando se transmiten, digamos, dentro de una misma región geográfica, hay algunos cambios que permanecen. Entonces, nosotros haciendo ese seguimiento, conociendo cómo es ese genoma, cómo son esas letras, podemos, usando distintas herramientas bioinformáticas, trazar esa historia, conocer qué virus se relacionan mejores con cuáles. Y lo que nosotros vimos es exactamente eso, que dentro de nuestro país, si bien, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos que la mayor, digamos, la variante más distribuida a lo largo de nuestro país es la variante que actualmente se llama Gamma, que es la que conocíamos como Manaos, cada región geográfica presenta algunas particularidades, no necesariamente en todas es la variante predominante, y cuando igualmente miramos un poquito más en detalle cómo es esas variantes Manaos que ha ingresado, no es exactamente igual a lo largo de todo el país, como no es exactamente igual a lo largo del mundo, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros podemos hilar muy, muy fino en conocer las cadenas de transmisión. De esa forma, por ejemplo, también encontramos en el último reporte que sacamos, que fue la semana pasada, a fines de la semana anterior en realidad, encontramos, por ejemplo, que las variantes, digamos, los virus Delta que habían ingresado en la ciudad de Buenos Aires, provenían de una cadena de transmisión de Estados Unidos. Eso se puede rastrear porque los virus, cuando ingresan a una población, guardan una huella de ese camino que han recorrido. Y nosotros tenemos herramientas bioinformáticas para reconstruir ese camino. Lo mismo veíamos que, por ejemplo, los casos de Córdoba no estaban vinculados con estos casos de Buenos Aires y estaban entre sí estrechamente relacionados. Por supuesto que eso, desde la epidemiología tradicional, clásica, conociendo que eran personas que han tenido contacto entre sí, era algo evidente, pero desde la genómica de los virus también podemos encontrar ese tipo de patrón, y entonces de esa forma es que podemos estudiar las cadenas de transmisión. Doctora, lo de Córdoba, ¿por qué se consideró un caso cero, habiendo ingresado supuestamente este primer contagiado que lamentablemente falleció desde Perú? Vuelvo a insistir en la procedencia,
por qué se distingue una variante de otra desde la procedencia. ¿Qué influye en esto, doctora? Una pregunta por ahí puede parecer una pregunta tonta, pero de pronto también aquellos que tomen la decisión de asistir mañana a Paraguay, pasado mañana a Chile o a Brasil o a Bolivia o a Perú, de saber cómo y por qué una variante de este COVID nos puede afectar y cómo podemos pegarnos con esa variante. Claro, en realidad lo que cuando se habla de paciente cero se está refiriendo a que fue el primer individuo que ingresó con esa variante, o al menos el primer individuo que se detectó que ingresó con esa variante, y de pronto, digamos, se puede trazar desde la epidemiología, es decir, desde que la Dirección de Epidemiología de la provincia lo detectó como positivo y después se trató de hacer ese rastreo de contactos y demás, existía un nexo, o sea, la persona refería haber estado en contacto con otras personas, algunas de ellas después desarrollaron síntomas y a su vez cada una de ellas, digamos, registró en dónde había estado y demás. Eso desde la genómica de los virus se puede rastrear porque cuando el virus, digamos, se ha transmitido en forma de muy poco tiempo, esos cambios que se van fijando a lo largo de las transmisiones son muy poquitos, por lo tanto prácticamente nulo. Entonces el virus es sumamente parecido y lo podemos identificar como que proviene de una fuente común. En este momento, por ejemplo, cuando se analiza ese virus respecto a los virus de Perú, no se encuentra tanto parecido porque para este tipo de comparaciones necesitamos que en Perú existe este tipo de secuenciación también, ¿no? Y se ponga esa información en bases de datos públicas. Por lo tanto, las comparaciones que nosotros hacemos con los virus muchas veces depende de la disponibilidad de información que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el virus Delta, cuando sale de India y, digamos, en sus primeras transmisiones ingresa sobre todo a Reino Unido y ahí se distribuye al resto de Europa y de ahí a Estados Unidos y después comienza sí a afectar a otros países de América Latina, en esa distribución hay millones de transmisiones de virus. Por lo tanto, el virus Delta va cambiando y, digamos, en su característica biológica como tal, Delta es altamente transmisible y en realidad estas pequeñas diferencias que existen entre el virus Delta o cualquiera de las variantes que estuvimos viendo del coronavirus a lo largo del mundo, si bien el virus se va modificando, en realidad en términos generales la variante Delta como tal es altamente transmisible, por lo tanto hoy en día no presentaría, digamos, ninguna diferencia, por ejemplo, contraer Delta o de Paraguay o de Brasil o de Estados Unidos o de México, digamos, lugares donde ya está comenzando a transmitirse. En México y en Estados Unidos ya es predominante, pero hoy en día no implicaría ninguna diferencia respecto de, digamos, contraer Delta de Reino Unido o de cualquier lugar. Sí, por supuesto, es una diferencia a nivel de nuestro país, traer Delta a nuestro país, porque es una variante de alta transmisión, y eso lo que, digamos, el peligro principal que radica es que en muy corto tiempo se nos puede de alguna forma descontrolar una situación epidemiológica que está siendo favorable en este momento respecto a meses anteriores, ¿no? Ese es como el peligro y por eso es que se está tratando de hacer esta vigilancia bastante, digamos, con bastante hincapié, especialmente para la detección de Delta. Por supuesto que cada caso en realidad tiene que aislarse y cada caso tendría que tratar de frenarse esas cadenas de transmisión, porque en definitiva, digamos, a medida que aumentan los casos, eso trae aparejado un mayor número de personas que tienen que tener asistencia a nivel de salud. Por lo tanto, cualquier infección debe poder tratarse como una infección de alta transmisión. Sin embargo, Delta representa un peligro adicional en este sentido porque en muy corto tiempo ha demostrado que puede de alguna manera extender este horizonte de buenas, digamos, de buenas previsiones que teníamos, ¿no? ¿Cuándo se adquiere el carácter de circulación comunitaria? ¿Qué significa? ¿Que se transforma en un virus propio de la zona, de la región, o porque tiene una transmisión mucho más fácil? Bueno, en realidad, a ver, la transmisión de los virus tiene como distintos estadios en la población. Por un lado son los casos importados, por otro lado serán los casos, digamos, cuando esos casos ya contagian y dentro del territorio nacional, pero a casos relacionados, es decir, que desde la epidemiología podemos vincular a esta persona, estuvo en contacto con esta persona que viajó, por lo tanto tiene un nexo epidemiológico con turismo, por ejemplo. Después ocurren lo que pueden ser casos en conglomerados o casos
digamos, son cadenas de transmisión, o sea, son contagios que ocurren en un área muy acotada o son todavía en un número muy bajo. Después de eso viene un estadio que tiene que ver con una transmisión comunitaria, que implica no solamente que la persona no sabe de dónde se lo contrajo, en el sentido de que no tiene contacto con nadie que haya viajado, no conoce a nadie que haya estado en contacto con alguien que haya viajado. Es decir, cuando ya se pierde ese rastreo epidemiológico, ahí ya sabemos que la persona lo adquirió en el territorio nacional en forma local. Para que exista la transmisión comunitaria en términos muy taxativos, eso lo determina el Ministerio de Salud de la Nación, y eso ocurre en realidad cuando ya hay un número de casos dado tal que las personas tienen riesgo de contraer esta variante, en este caso, o esa patología, si estamos hablando en términos generales, en el contexto de la comunidad. Es decir, en la comunidad ya tenés riesgo de contraer Delta o de contraer coronavirus. En ese sentido es cuando se habla de transmisión comunitaria, pero en términos prácticos tiene que ver con que ya haya un número significativo de casos, tales que es algo que ya no se puede controlar haciendo un seguimiento epidemiológico, es decir, las personas la pueden contraer porque ya están en contacto con personas que digamos, el virus está circulando, así como están circulando las otras variantes. Básicamente es eso, es como un estadio en donde ya no se puede rastrear esas cadenas de transmisión asociándolas a nadie que haya viajado o a un caso importado directamente. A veces se hace esta distinción porque muchas veces se detectan casos de personas que tienen la variante o que tienen un virus o un patógeno, y dicen, bueno, yo no conozco a nadie que haya viajado ni que haya estado en contacto con alguien que viajó. Sin embargo, si esa persona es aislada, ese virus no necesariamente pasa a transmisión comunitaria, porque tal vez esa persona, digamos, con esa persona, si se aísla y no transmite a contactos estrechos, esa cadena de transmisión queda contenida, por lo tanto esa variante no ingresa como algo que va a permanecer en circulación. Por eso se tiene un poquito de cuidado como para hacer, digamos, es como un estadio intermedio, que es lo que en teoría todavía estaríamos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como con este caso que se mencionó en Provincia de Buenos Aires y bueno, algunos casos de Córdoba también, que han perdido este nexo, pero la verdad es que todavía no lo encontramos en un número tal que podamos decir que una persona estando en estas jurisdicciones tiene riesgo de adquisición de la variante Delta. Hoy en día la mayoría de las infecciones responden a otras variantes todavía, digamos, hasta los datos que tenemos al día de hoy, ¿verdad? Por supuesto que este escenario con Delta en los distintos países donde ingresó ha demostrado que es muy variable y que de una semana para otra podemos tener un escenario distinto. Por lo tanto, tal vez si tenemos esta conversación la semana que viene o la otra, quizás sea una situación diferente, pero bueno, por el momento son detecciones esporádicas, sabemos que hay detecciones sin nexo epidemiológico con turismo, por lo tanto podemos estar en esos primeros estadios de estas transmisiones, que algunas podrán contenerse, evidentemente estas que han sido detectadas se podrán contener, pero es posible que haya otras que no están siendo detectadas y el virus se esté transmitiendo. Doctora, en ese estudio genético que ustedes hacen para detectar esa circulación comunitaria, ¿se puede detectar también la proyección hacia el futuro? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Las variantes? ¿Y si es que hay algún punto final del contagio del COVID? Y lamentablemente no. Lamentablemente lo que nosotros podemos hacer es hacer estudios, lo que se conocen como retrospectivos, podemos conocer cómo fue esa transmisión. Nosotros en nuestro país, de alguna manera, para las distintas olas del coronavirus, siempre tuvimos, entre comillas, la ventaja de haber podido mirar un poco la película, inclusive la trayectoria genética de los virus que han circulado en otras regiones, ¿no? Por lo tanto, básicamente nos basamos un poco en mirar qué es lo que ocurrió en otros países que tal vez tienen realidades epidemiológicas y culturales y demás distintas a nosotros, pero de alguna forma es como que conocemos cómo ha sido la historia del virus en esos lugares y de alguna manera eso lo usamos para hacer ciertas, para tener ciertas precauciones o hacer ciertas recomendaciones. Es sumamente difícil hacer proyecciones, sin duda es la única, lo único que sí se está viendo que sistemáticamente es favorable es el tema de la vacunación, en el sentido de que se sabe que inclusive con un alto número de casos por Delta en los distintos países, la cantidad de casos severos, hospitalizaciones es muchísimo menor
a la que ocurriría sin esa campaña de vacunación, sin las campañas de vacunación masiva. O sea, esto cuando se compara con cómo han sido las segundas olas en otros países donde ya están en este momento teniendo terceras o cuartas olas, ¿no? O sea, en ese sentido, sí se está viendo que inclusive para esta variante, el extender las campañas de vacunación, especialmente completar los esquemas también, es sumamente favorecedor porque inclusive con un número muy alto de casos, la cantidad de casos severos o de fallecidos va a ser menor que si no estuviera esa vacunación. Por lo tanto, el horizonte es ese y es donde tenemos que poner la mayor cantidad de esfuerzo en este momento para retrasar lo más posible la circulación comunitaria a nivel país de la variante, que sabemos que va a estar asociada con un aumento de casos. El tema es cómo van a impactar ese aumento, ¿no? Si va a impactar en casos severos, hospitalizaciones o fallecidos, o digamos dentro de los parámetros esperables, y eso va a ser mucho menor que lo que podría haber sido sin estas campañas masivas, ¿no? ¿Viene la tercera dosis, doctora, obligatoriamente, o cree usted que antes puede haber algún otro cambio? La verdad es que es difícil porque hoy en día todavía está bastante discutido el tema de la tercera dosis, si realmente es necesario o no, por lo menos en la población general, en algunas poblaciones muy particulares, en algunos grupos dentro de la población, por ejemplo, personas que tal vez están recibiendo algún tratamiento, por ejemplo, inmunosupresor, o personas que están teniendo un tratamiento oncológico, donde tal vez ese tratamiento hace que la respuesta a la vacunación en esa persona sea menos efectiva. Es decir, hay personas dentro de la población que no necesariamente van a responder en forma ideal a la vacuna, y entonces en esos casos seguramente es recomendable aplicar unas terceras dosis, porque son personas que van a estar en mayor riesgo de una enfermedad severa. Todavía es bastante discutido, digamos, por dos motivos fundamentales. Primero, no se sabe exactamente si es necesario, desde el punto de vista inmunológico, tener esta tercera dosis o en qué momento aplicarla. Y por otro lado, hay un componente ético que tiene que ver con que hay países que todavía han aplicado muy pocas vacunas, mientras otros están yendo ya por una tercera dosis, ¿no? Entonces, un poco esa desigualdad marca todavía la agenda, como para saber, todavía tenemos pocos elementos hoy como para decir seguramente necesitemos una tercera dosis. Es posible, está en agenda, el tema es cuándo será necesario aplicarlo, si va a ser, tercera dosis como tal, o quizás refuerzos, no sé, anuales o cada cierto tiempo. Todavía eso está bastante en veremos, me parece a mí, desde mi conocimiento. Así que la verdad es que tendremos que ver un poco qué es lo que ocurre en los distintos países donde están haciendo estas aplicaciones. Pero hasta donde yo tengo entendido todavía está bastante discutido. No hay estudios que indiquen necesariamente la necesidad concreta, al menos en la población general. Sí, en grupos donde responden menos a la vacunación, es muy posible que eso sea como para cualquier otra vacuna, que es posible que sea una buena recomendación. Doctora, la última pregunta. Argentina ha sido uno de los últimos países, por lo menos del Cono Sur, que logró ingresar una gran cantidad de vacunas. Lo que hoy fue noticia en todo el país es la cantidad de vacunas que todavía están guardadas en heladeras. ¿Es un síntoma de resguardo? ¿Es una mala distribución? ¿Es un mal síntoma de una mala aplicación de las vacunas? ¿O por qué tenemos tantas vacunas guardadas y no puestas en los brazos, como decía un virólogo esta mañana en Buenos Aires? Bueno, la verdad es que no es un tema que maneje con detalle como para saber exactamente cuáles podrían ser las razones de tener, almacenadas sin aplicar aún esa cantidad de vacunas. Por supuesto que, si estamos haciendo todo este esfuerzo todavía de mantener restricciones en los distintos lugares, en mayor o menor medida, el esfuerzo que hacemos todos en hacer la vigilancia de fronteras, porque recordemos que, para cualquiera de todos estos esfuerzos que hace el Estado Nacional, que en realidad somos todos, porque todos estamos pagando a todos los que están vigilando y haciendo los llamados para las personas que hagan el aislamiento y demás. Es decir, por ejemplo, nosotros que somos científicos del CONICET, que estamos abocando todas nuestras investigaciones en este momento, nuestro sueldo es pagado por el Estado, por lo tanto,
todos nosotros estamos haciendo un montón de esfuerzo para retrasar, entre otras cosas, el ingreso de la variante Delta, la circulación comunitaria. Todo ese esfuerzo se hace en pos de acelerar los planes de vacunación, porque sabemos que es lo único que nos va a dar esa salida. Por lo tanto, la verdad es que yo no conozco la razón por la cual puede estar todavía esas vacunas digamos, sin distribución. Entiendo que ha habido como una llegada como con cierta celeridad en las últimas semanas, que pudo haber eventualmente complicado cierta logística, sinceramente no lo sé, pero bueno, la verdad es que hay que poner muchísimo esfuerzo en que todo eso sea aplicado, que se completen las dosis, porque es lo único que va a hacer que el ingreso de Delta pueda hacer, como digamos, el menor daño posible. Es lo único que se vio que a nivel mundial que puede disminuir la cantidad de daños. O sea, en los países donde actualmente Delta está siendo, digamos, sumamente complicada en términos de hospitalizaciones, como uno puede escuchar en algunos estados de los Estados Unidos, por ejemplo Florida, que tiene un récord de hospitalizaciones en este momento por Delta, son estados en donde la vacunación era bastante resistida. Por lo tanto, es el único parámetro que nosotros podemos ver que sin vacunación tenemos más problemas que con vacunación. Claro, Ese es el esfuerzo que hay que poner, la verdad. Creo que esa es la respuesta más correcta, porque hay mucha resistencia y sin embargo no hay otra forma de luchar que no sea estando inmunizado a través de la vacuna. Doctora Carolina Torres, le agradezco mucho su tiempo y su explicación tan extensa. Gracias. No, muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La doctora Carolina Torres, bioquímica, viróloga de la UBA, investigadora del CONICET, explicando esta situación que por ahí esta mañana escuchaba a Nicolás, los oyentes de la mañana, esa resistencia a la vacunación. Y sin embargo creo que es lo único que nos puede frenar o lo único que puede frenar el contagio. Si no estás vacunado no tenés ningún freno, estás abierto a que alguien, cualquiera, te contagie y podamos terminar muy mal. El tema es hacer conciencia, tomar conciencia que la vacuna es lo único que nos protege. Tenerle fe a la vacuna, porque yo no creo que se haya fabricado una vacuna mala o que no tenga la suficiente capacidad de ser un gran freno para el contagio. Chino, ¿tenés algo de los Rolling ahí? Poneme algo que quiero recordar parte de la biografía de quien haya dejado de existir. ¡Vamos!